Muy bien, hermanos, ahí está en la pantalla el título de nuestra lección. Si logran ver, hermanos, ahí pueden leer, confirmar si se ve o no se ve ahí en la pantalla. A ver, el título, ¿se logra ver, hermanos? Jesús, único mediador, hermano. Justo, Muy buenos días. bien, gracias. Gracias, hermanita. Entonces ahí está, Jesús, nuestro único mediador, hermanos. Miren, ahí es importante entonces no saber esto, que Jesús es el único mediador, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver los textos bíblicos y recalcar muchos principios, ¿no? De la Biblia, para que nosotros podamos encaminarnos, ¿no? Hacia o estar preparados, ¿no? Para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en la lección número 11. Hoy día es jueves 8 de junio, jueves 8 de junio, ¿no? De este año, ¿no? 2023, ¿no? Muy bien, hermanos, entonces allí el título, Jesús, nuestro único mediador. ¿Algún comentario, hermanos, respecto al título? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Hermano Porque Jesús, sí, hermano. Hermana, no es sí, hermano Jesús, dije hermano justo. ah, Hermano justo, nosotros antes de, bueno, de Jesús, antes de su muerte, nosotros por causa del pecado estábamos totalmente destituidos de la gloria de Dios, totalmente apartados de Dios, porque si hay algo que Dios no soporta y no perdona, es el pecado. Y gracias a Él, nosotros nuevamente tenemos acceso al trono del Padre. Él es nuestro mediador, Él es quien hace mediación, Él es quien interviene por nosotros, Él facilita nuestra comunicación con Dios. Gracias a Él tenemos algo que ver con Dios, porque si no, no tendríamos nada que ver con Dios, porque Dios no tiene nada que ver con el pecado. así es, hermana. Muy bien, ahí está nuestra hermana Mónica, indicándonos, ¿no? Aquello que hemos estudiado también, ¿no? Ahí estamos nosotros. Estoy agarrando aquí mi lápiz, o sea, mi cursor, ¿no? O sea, el ratón, decimos, ¿no? Estoy tratando aquí de dibujar, hermanos. Aquí estamos nosotros, ¿no es cierto? Para llegar a nuestro Dios que está, vamos a escribir acá, Dios, no, hermano. Recordemos que el problema que tenemos es de que hay, pues, ¿no? Un vacío, digamos, una separación de Dios con el hombre por el pecado, ¿no es cierto? Entonces aquí está el pecado, ¿no? Nos está haciendo alusión aquí nuestra hermana, ¿no? Entonces aquí está el pecado. Este vacío se ha generado a consecuencia del pecado. Y pues nadie tiene acceso ante Dios, nadie puede acceder ante Dios por causa del pecado, ¿no? Por causa del pecado. Entonces, Dios, por el amor que tiene Él y también la justicia que Él tiene, el Señor, pues, nos abre un camino, ¿no? Un camino. Y es un único camino. O sea, hay un mediador. Es como que el hombre estuviera peleado contra Dios, ¿no? Y entonces hay que reconciliarse. Hay un reconciliador, el único que puede reconciliarnos, ¿no? Con Dios. O sea, el único camino para acercarnos a Dios es pues nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, el único mediador. Entonces aquí vamos a poner, a ver, de esta manera, ¿no? Entonces aquí hay un puente, vamos a ver, ahí está, un puente para acercarse, ¿no? Entonces aquí está, este puente vendría a ser Cristo, ¿no? El único mediador. Eso es lo que nuestra hermana Mónica nos está recordando. Es importante esto, hermanos. Pero ¿qué comentario más ustedes hacen, hermanos? ¿Por qué en este mundo se presentan otros mediadores? Pues no, otros, ¿no? No sé si ustedes pueden
comentar acerca de esto, ¿no? Hermanito, justo muy buenos días y muy buenos Bueno, días con nuestros hermanos de plataforma. Hermano, no hay otro camino, porque el Señor dice, yo soy el camino y la verdad, el alfa y la omega. Nadie llega sin Él a nuestro Padre. Él es el único mediador que ha venido hecho hombre a esta tierra, que ha entregado su vida por nosotros. Nadie más lo hizo. Por tanto, es el único, nuestro Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo, hermanito. muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está, hermanos, ¿no? Es el único, pues, ¿no? Es el único nuestro Señor Jesucristo. Justamente la lección de esta mañana, como dice el título, Jesús, nuestro único mediador. Pero, hermanos, como estamos en medio de un conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, la guerra se está desarrollando, hermanos, cada día, cada segundo, donde cada persona está tomando decisiones para vida eterna o para muerte eterna, hermanos. Por una parte está aquí, ¿no es cierto?, la palabra de Dios, la verdad, ¿no? Dios nos está utilizándonos para predicar el evangelio a toda persona, ¿no? Por una parte está ahí, ¿no? Y la gente que escucha la palabra del Señor y ejerce fe, cree en Jesucristo, se entrega a Él, tiene vida eterna, ¿no? Pero por otra parte, todos los medios de comunicación también son utilizados por el enemigo, ¿no es cierto? Por Satanás, ¿no? Utiliza como instrumentos, ya, todos los medios, personajes, poderes que hay en este mundo, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente no considere que Jesucristo es el único mediador, engaña y entonces presenta otros mediadores, ¿no es cierto? Otros mediadores. Y justamente buscando en el Internet, hermanos, pues a ver qué otros mediadores podría haber, ¿no? Entonces, ustedes pueden también colaborar, hermanos, con esta lección e indicar, ¿no? Qué otros mediadores se presentan en este mundo y la gente se lo cree y entonces busca esa intermediación, pero no puede llegar pues a Dios porque Dios dice que el único mediador es el Señor Jesucristo. Aquí saqué alguna foto, miren aquí hay una foto. He encontrado esto en el Internet y aquí dice, hermanos, si ustedes logran ver, ahí dice, mediadora de todas las gracias, dice, ahí, mediadora de todas las gracias. Entonces, ahí no está el dibujo, no sé si logran ver, no sé si logran. Sí se ve, Todo hermano. está aquí en el mundo, sí se ve, ¿no es cierto? Entonces, como que para llegar a Dios, ella estaría puesto, ¿no? Ahí está. ¿Quién es, hermanos? Lógicamente, aquí vemos que el mundo acepta o cree que la Virgen María, o sea, la mamá del Señor Jesucristo, es la mediadora, ¿no? Para acercarse a Dios. Entonces, así lo presentan, ¿no? Creen también de esa manera, ¿no? Pero eso no es bíblico, pues, hermanos, no es bíblico, no es bíblico. Entonces, hay que destacar que el único mediador es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Por más que María, la Virgen María fue la mamá de nuestro Señor Jesucristo, a quien nosotros respetamos y tomamos como ejemplo a ella, ¿no? De una mujer muy consagrada a Dios, ¿no? Dice, yo soy la esclava del Señor. Pero el diablo, pues, es astuto y pone, pues, ¿no? Como mediadora a ella. Y hay mucha gente que cree y pues está equivocado. No está conforme a la Biblia, ¿no? Ese es un engaño y entonces uno tiene que abrir los ojos, ¿no? Y analizar realmente, ¿no? Este asunto, ¿no? Porque es una decisión que hay que tomar, ¿no? Para vida eterna o para muerte eterna. No sé si hay otros personajes, ahí estaba buscando en el internet. Aquí también hay otro personaje, hermanos, otro personaje, ¿no? He encontrado en el internet, ¿no? Saco del internet estas figuras, fotos, ¿no? Aquí dice, aquí está otro personaje también que se pone, ¿no? Y todavía, hermanos, ya va más allá, ¿no? De ser solamente intermediario, sino ya pretende otra cosa, ¿no? Vamos a ver esto, ¿no? Justo en este día, este asunto. Entonces, aquí está. Bueno, aquí está el gráfico, ¿no? Del Papa, ¿no? Del Papa.
Entonces dice aquí, lo que el Papa no es, habían puesto así, ¿no? Pues lo habían tachado ahí, ¿no? Lo que el Papa no es, dice, ¿no? Y hay un texto bíblico que dice ahí arribita, no se lee muy bien, no se ve bien, pero yo voy a tratar de leer, dice ahí Mateo, creo que es no se ve claramente, Mateo 20, 23:9 creo que dice. Ahí dice, hermanos, y no llaméis Padre nuestro a nadie. Mira lo que dice la Biblia, hermanos. A nadie debemos decir Padre nuestro, ¿no? A nadie, dice, en la tierra. Bueno, voy a seguir leyendo otra vez. Y no llaméis Padre nuestro a nadie en la tierra. Miren, hermanos, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. En otras palabras, ¿no es cierto? Un personaje en esta tierra no tiene que hacerse llamar padre, ¿no? Es como decir, a ver, una persona o yo o cualquier otra persona, hacernos llamar padre, ya, entonces que me digan padre, porque no soy padre yo, pues no en el sentido de, de que solamente Dios es nuestro padre, ¿no? ¿No? En este caso, padre con mayúscula, ¿no? Claro que nosotros somos papá de nuestra familia, o sea, tenemos nuestro hijo, hija, hijos. Bueno, está refiriéndose a ese título de que todo el mundo te pueda llamar, pues, padre, ¿no? Entonces, ese es el texto bíblico, hermanos, ¿no? El texto. Bueno, ahí dice, hay 7 cosas que habían escrito acá, dice. Entonces, el Papa, hermanos, no es santo, no es santo. Así como nosotros todos, los seres humanos en esta tierra, somos pecadores. Todos seres humanos somos pecadores, incluido el Papa también, ¿no? Somos pecadores. Entonces, no es santo, ¿no? Si uno acepta a Jesús, claro, ahí es donde uno es santificado, ¿no? Bueno, entonces ahí está, así han puesto, ¿no? Y acá todavía habían puesto, no se deje engañar, no se deje engañar. 2, el Papa no es padre, con mayúscula, ¿no? No es padre, ¿no? Y se hace llamar pues, padre, ¿no? Pero no es, pues la Biblia dice que a nadie hay que llamar padre, ¿no? Es nuestro único padre que tenemos en el cielo. En tercer lugar, no es infalible. Bueno, ellos dicen, ¿no es cierto? Roma papal, sistema papal, lo consideran pues no al Papa, infalible, que no se equivoca en nada, infalible. Por más que diga, por ejemplo, ya eh, a ver qué cosa, el peor pecado, la peor aberración que puede haber en este mundo puede decir, y entonces todo este sistema acepta eso, pues no, eso está bien, porque él lo considera infalible, o sea, más que Dios todavía que por más que hable algún pecado o haga, entonces dice, no, eso es correcto, dice, ¿no? Entonces, así lo consideran, y así lo han considerado pues, a través de la Edad Media, ¿no? Vamos a ver eso en la Biblia, ¿no? Entonces, no es infalible, sino es falible. O sea, infalible quiere decir, pues, que no se equivoca, ¿no? Están diciendo ellos, él no se puede equivocar y todo lo que dice o hace está correcto. Así creen, ¿no? Eso es un engaño, hermanos. Otro, el Papa no es mediador, justamente el tema que estamos estudiando. Se considera pues mediador y todos los sacerdotes y todo ello, ¿no? Ellos pretenden, ¿no? O sea, que el hombre se acerque a ellos, ¿no? Y ellos se atreven a escuchar los pecados de las personas, perdonar pecados, así, o sea, ser mediadores, pues, y así llegar hacia Dios, ¿no? Y eso es falso, no es mediador. Entonces, referido al Papa, no es mediador él, ni los sacerdotes. No es bíblico, o sea, no está en base a la Biblia, pues no, o sea, la vida sobre todo de él, ¿no? No es vicario de Cristo, no es representante de Cristo tampoco, ¿no? No es sucesor de Pedro, eso es falso también, ¿no? Falso, completamente falso. Muy bien, hermanos, ahí está lo que han sacado ahí en el internet. ¿Qué más dice ahí? A ver, abajito hay 1 Timoteo 2:5. No lo leo muy bien, no sé, dice ahí, porque hay un solo Dios, dice, no, y un solo mediador. Ahí está, hermanos. A ver si buscan 1 Timoteo 2:5, hermanos. Ahí yo estoy tratando de leer bien.
porque hay un solo Dios y un solo mediador. O sea, hay un único Dios, hermanos, y hay un único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Ahí está, hermanos. Jesucristo, hombre. Es el único mediador y nadie tiene que quitar ese lugar. Recuerden, hermanos, que el diablo utiliza instrumentos en este mundo para manifestarse él. O sea, su pretensión de él es pues ser Dios, ser Dios. Bueno, hermanos, eh, no sé si hay un comentario. Hermano Justo, Sí, hermano. bueno, aparte de ser nuestro Señor Jesucristo mediador, también es nuestro abogado. Así es, hermano. Muy bien. Es también nuestro abogado, mediador o abogado o sumo sacerdote. Hermanos, aquí hay un mensaje, no sé si me están escuchando, está inestable mi internet, así que hermanos, atentos a eso. Si no me escuchan, ustedes continúen y hasta que vuelva a entrar, ¿no? La señal. No sé si me están escuchando, hermanos. Muy bien. Se escucha. Sí se escucha. Muy bien. Ahí estoy dibujando pues a Lucifer, hermanos. Es un ángel bellísimo, ¿no? Lucifer se ha rebelado contra su creador. Era pues un ángel perfecto, era sabio, inteligente, pero él, hermanos, pues el gran problema de él dependía de Dios, ¿no? Dependía del creador, de Dios, ¿no? De Dios. Pero el problema que se ha generado, hermanos, o que él ha generado, es de que él era hermoso, sabio, entonces él se miró, dice, a sí mismo, ¿no? Él se miró a sí mismo. Acá voy a... Pues él ya no quiso depender de Dios, de su creador, y entonces él se miró a sí mismo que era sabio, inteligente, hermoso, entonces se ha independizado de Dios. O sea, aquí se ha generado, entonces, ¿cómo hago esto? Así, ¿no? Así de... Hay una separación, se ha separado de Dios, ¿no? Se ha separado de Dios. Y hermanos, a su cabeza de este ángel ha entrado, ¿no? ¿Qué cosa? Ser Dios. Él, ¿no? Miren, mirándose la sabiduría que él tenía, que Dios le había dotado, todos los poderes que Dios también le había dotado, todo. Entonces, al verse él, ¿no? A sí mismo, se corrompe, ¿no? Y esa corrupción es su pretensión de ser Dios. Quiere ser, quiere ser, eh, bueno, su pretensión es ser Dios, pues, ¿no? Bueno, esa es su idea, ¿no? Voy a ponerlo acá con signos de interrogación, así para que se note. Entonces, hermanos, esta idea de ser Dios, de mirarse a sí mismo, es como nosotros, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Nosotros nos miramos a nosotros mismos. Inconscientemente uno lo puede hacer eso, hermanos. Yo siempre recuerdo el testimonio del pastor Bullón. Él inconscientemente, hermanos, esto es terrible, inconscientemente uno, voy a apagar micros, hermanitos, entonces ustedes prenden cuando participan. Entonces, cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, hermanos, ahí dibujo, puede ser un pastor y todo, ¿no? Es lo que le pasó al pastor Bullón. Sin darse cuenta, uno se ve a sí mismo, pues, ¿no? Inconscientemente de repente, ¿no? Como si todo lo supiéramos, como ya, pues, ya no estamos dependiendo de Dios, ¿no? Aquí está Dios. Esto es lo que le pasó al pastor Bullón, ¿no? Eso recuerdo siempre, ¿no? Entonces, aquí hubo una ruptura, pues, ¿no? Una ruptura, sin que se dé cuenta ahí, hubo una ruptura. Uy, se me fue. No sé, porque, a ver, ¿dónde se fue eso? Aquí está el dibujo. Me he salido fuera de la página seguramente. No sé. Bueno. Ahí está, hermanos, la ruptura.
Entonces, ¿qué pasó? Lo atraparon al pastor como un violador, bueno, uno de los peores criminales, creo, allá en Brasil. Y cuando No se escucha. nos miramos a nosotros mismos sin darnos cuenta, y entonces ese es el orgullo, ese es el egoísmo, eso es lo que nosotros, yo he hecho esto, soy sabio, yo sé, pues yo sé, y así decimos, y entonces ya nos independizamos de Dios, y ahí nos arruinamos como Satanás, nos corrompemos, y ya nuestra vida es una desgracia, ¿no? Cuando dejamos de depender de Dios, cuando dejamos de ser humildes, ahí, hermanos. Y cuando el pastor Bullón pues dijo, Dios mío, ayúdame. Recién entonces los policías le sacaron de la carceleta y le pidieron disculpas, discúlpanos porque hay otra persona que tiene tu mismo nombre, idéntico a tu nombre, pues él es el, tú no eres, así que sale en libertad. Dios permanece, ¿no? Permanece, aunque ya ha sido juzgado este ángel, ¿no es cierto? Por el justo juicio de Dios. Y eso es lo que queremos ver en esta mañana, hermanos. ¿Por qué hay en las palabras que dice la Biblia, palabras en las profecías así? ¿Por qué? A veces uno se pregunta, ¿no? Pero ¿por qué si Dios es Dios, si este ángel se ha independizado así desde el primer momento, ¿por qué no lo ha exterminado? ¿Por qué no lo ha matado? ¿Por qué no lo ha destruido? Y ha hecho otro ángel, ¿no? Entonces, si él se ha separado, entonces hay preguntas que uno se hace, pero ¿por qué? ¿No? Entonces, hermanos, eso justamente vamos a ver en esta mañana, ¿no? A ver si, hermanos, alguna pregunta, algún comentario ahí, hermanos, queremos destacar este asunto importantísimo, ¿no? En el conflicto, ¿no? Y el conflicto ahí está, pues, ¿no? Lucifer quiere ser Dios y busca adoración en este mundo y a través de otros mediadores, ahí está, pues, ¿no? A través de aquí este personaje también, Roma Papal, entonces, pues él está buscando y la gente se acerca y le besa la mano, se arrodilla delante de este personaje y solamente se debe arrodillar delante de Dios. Entonces está tomando el lugar de Dios, pues no. Ahí está el enemigo logrando su propósito de ser adorado a través de los instrumentos. O como también en este otro dibujo, ¿no? Buscando, ¿no es cierto?, otras formas, ¿no? Entonces, cuando uno, pues, ante una imagen así se está arrodillando, está rompiendo el segundo mandamiento, está en pecado, ¿no? Entonces, y así, hermanos. Entonces, no debemos dejarnos engañar, pues, hermanos, ¿no? Bueno, a ver, hermanos, preguntas, no sé si me estarán escuchando también, hermanos, todos están calladitos, Hermano creo. Hermano justo, justo, Sí, sí, eh, hermana, a ver, hermana, a Mónica, ver, sí. hermana María. Hermano, quería hacer una acotación respecto a lo que te estaba conversando. Eh, Nosotros desde que sufrimos esa separación con Dios, tenemos en nuestro ser un deseo inherente, o sea, va en nosotros ese deseo de adorar. Ahora, este deseo de adorar se supone que siempre estaba destinado a que fuera Dios, ¿cierto? El que recibiera nuestra adoración. Y el enemigo se ha encargado de tergiversar todo, de torcer todo, para que la gente sea engañada y la adoración la reciba él. No solamente en esta parte, ¿cierto?, de la adoración del Papa o de los curas, que la gente se confiesa con ellos, o de las imágenes que le oran para que les cumplan sus peticiones. Para aquellos que son menos religiosos, existe también esto de la naturaleza. Mucha gente cree que adorando a la naturaleza, la Pachamama, como dicen, también tienen este tipo de adoración con Dios, pero no es directo con Dios tampoco, no es lo que Dios quiere tampoco. Es como cuando Caín llevó su ofrenda, la que él pensaba que era la correcta, según sus deseos a Dios, y no era lo que Dios había pedido.
Dios quiere un solo tipo de adoración. Y bueno, aquí decíamos lo que, lo que no era el Papa es exactamente lo que es Dios y lo que quiere Dios de nosotros. Muy bien, hermana. Sí, pues, hermanita, ahí está, ¿no? El dibujo también que hemos hecho. Eh, bueno, ahí está acotando nuestra hermana que no solamente esos, los que he sacado ahí en las figuras, sino también ahí, por ejemplo, ponen a la Pachamama, no sé, otros intermediarios. O sea, el enemigo trata de desviarnos, engañarnos para no acceder pues a Dios. El único mediador es el Señor Jesucristo, no es algún objeto, no es los cerros, no es la tierra, no es el sol, no es Jesucristo el único mediador, no es Mahoma, no es Buda, no, ninguno, o sea, no hay otro mediador. El único mediador Hermano, es nuestro Dios. ¿se me escucha, hermano? Buenos días. Participar. Alguien quería participar. A ver, Sí, quería saber si se escucha. Sí, hermana, se que sea su escucha. micro, hermanito. Sí, sino que esté bien cerca, no sé si esté bien el micro. A su celular o Ahora a sí su. se escucha. A ver, sí, hermanita, un poquito más cerca, sí, pero ya, bueno, Sí se debe tener. escucha. Ya, sí, Aquí, hermanita. Ya, aquí en perfecto. Chile se escucha, Voy pero a estoy de tratar. celular. Hermanos, buenos días. Así para resumir, mi papá era antropólogo y él me explicó, somos cusqueños, ¿no? Entonces en Cusco estamos muy siempre cercanos a esta costumbre del pago a la tierra y todo eso. Pero él, siendo, o sea, sin conocer mucho, digamos, la palabra, él nos explicó a mis hermanos y a mí que sí, hay que ser muy agradecidos con la creación porque estábamos viendo un pago, ¿no? Y nos decía, sí, hay que ser agradecidos porque, o sea, nos explicó el porqué, que sin el sol, que sin la tierra, que sin el agua no tendríamos alimento, pero, así nos dijo, pero hay que ser agradecidos, pero qué mejor si agradecemos al que creó todo esto. O sea, sí, fue bien sencillo y fue muy bonito, ¿no? Y eso se nos quedó grabado para siempre. Los cuatro somos creyentes y es por ello, ¿no? Son muchas cosas chiquitas que nos han ido dando los papás, esto, ¿no? Que sí, bueno, está bien que la gente sea agradecida, pero hay que entrar por ahí, ¿no? A los que hacen mucho estos rituales, decirles, sí, qué bueno que seas agradecido, pero sería bueno que te acerques al creador de todo ello. Es, Muy bien, hermana Sandra, claro. Muy bien, hermanos, no, claro. Hay gente que agradece, ¿no? A la tierra, no sé, al sol, porque sin el sol no hay vida, sin la tierra tampoco va a crecer las plantas, no, bueno. Pero lo importante, como dice nuestra hermana, es adorar o agradecer al que ha creado el sol, al que ha creado la tierra. Porque si Dios no hubiese hecho, pues no habría, pues no habría. Ahora, depende de Dios también, pues hermanos, la lluvia o que las plantas crezcan, todo depende de Dios, ¿no? No es que depende de la misma tierra o de eso, no, depende de Dios, ¿no? Y la Biblia lo menciona, ¿no? Entonces sí hay que adorar al creador, ¿no? De todas las cosas, no a los objetos, ¿no? Agradecer agradecer a la tierra porque la tierra es simplemente pues un objeto, ¿no? Un objeto. Es como que nosotros a la piedra o a la. Importantes. Un poquito inestable creo que está mi internet, no sé si me logran escuchar, hermanos. Así no Y está escuchando ese hermano. Igual se escucha un poco cortado acá. así, ¿no? Bueno, hermanos, a ver, tratando de arreglar este asunto, ¿por qué razón está así?
Bueno, voy a intentar, a ver, aprovechar también pregunta, algún comentario, hermanos. A ver, Hermano, justo a ver, aquí sí, eh, hermano. una pregunta. Usted planteó de que si Dios, bueno, eliminaba a Satanás, a mí me surge una pregunta. ¿Será que si el Señor eliminara a Satanás, quedarían sus aliados continuando su trabajo? A ver, hermanos, justamente esa parte es muy importante, hermanos, lo vamos a ver con el texto bíblico, pero en ese momento, hermanos, me repite también la pregunta. No sé si está ahí, están escuchándome, hermanos. A ver, bien, pero gracias, hermano, por la pregunta. Vamos a ver aquí ya la Biblia de frente, ya, hermanos. Entonces, hay una pregunta, hermanos, que hay que responder, ¿no? Que yo hice esa Hermano, misma. Sí, la sí, pregunta, hermano. la pregunta es muy bueno. Dice si el Dios eliminaba a Satanás y sus seguidores también, o quedaba cómo quedaba sus seguidores, continuaban con rebelión o se retractaba también. Eso es la pregunta que está diciendo. Ay, ay, ay. Bien, 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 gracias. Bueno, Yo, en este caso, ¿no? Sí, hermano, sí, continúa. Ya. Bien, hermanos, a ver. Aquí vamos, dice, lee Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y 5. Dice la pregunta, ¿no? ¿Qué marcas identificativas del poder de la bestia encontramos en estos versículos? Entonces aquí nos están pidiendo ciertas características, ¿no es cierto?, que le identifican, ¿no es cierto?, a este poder de la bestia, ¿no? La bestia que hemos estudiado, hermanos, de Apocalipsis 13, hay incluso dos bestias ahí, ¿no es cierto? Y en Daniel hay cuatro bestias y así. Bestias significa pues los imperios, los poderes que hay en este mundo. Y en este último tiempo estamos hablando ya de Roma, que en sus dos fases, Roma imperial, ¿no es cierto? Y después de Roma imperial, no pagana, viene la Roma religiosa, Roma papal, pues, ¿no es cierto? Entonces está hablando de ello, ¿no? Entonces, está hablando que lo identifica, en este caso, ¿no? A Roma papal, ¿no? ¿Qué marcas identificativas del poder de la bestia encontramos? ¿Cómo es que este Roma papal tiene poder, o tuvo, o tiene poder? A ver, en estos textos bíblicos hay que encontrar, dice, ¿no? Esas marcas identificativas, ¿no? Ahí vamos a leer la Biblia, ¿qué dice? Bueno, ahí dice, hermanos, Apocalipsis 13:4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Miren, hermanos, en primer lugar acá, hermanos, dice, y adoraron al dragón. Si uno lee en todo su contexto, hermanos, ¿por qué le adoran pues al dragón, que es el diablo, no? O sea, acá el dragón, hermanos, es el diablo. ¿Por qué se le adora al dragón, no? Aquí, dice al dragón, aquí está, hermanos. Adoraron al dragón, o sea, al diablo, ¿no? Grandes y chicos, ¿no? Hermano, justo Este dragón, sí, sí, hermana. al adorar la bestia estaban adorando al dragón. Eh, Porque cada vez que nosotros, o sea, que nuestra adoración está desviada de Dios, va directamente al diablo. Y aquí es el dragón quien le da la autoridad a la bestia, la cual es adorada, ¿cierto? Pero en definitiva se está adorando al dragón. Así es, hermanos. Busca pues no instrumentos, formas de cómo lograr su propósito el dragón, o sea, el diablo, Satanás, Lucifer, busca la adoración, ¿no? A través de esos instrumentos. Dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad. Miren, el diablo ha dado autoridad. Aquí está diciendo esa palabrita, ¿no? Aquí está bien resaltado con letras grandes. El diablo, ¿a quién ha dado autoridad? A la bestia. Aquí está, a la bestia. Entonces, miren,
Se adora al diablo, ¿no? Porque la bestia había recibido autoridad, dice, del diablo, ¿no? La bestia, o sea, Roma papal, ¿no? En este caso estamos en esa etapa. Y también adoraron, dice aquí, adoraron, aquí está, hermanos, adoraron adoraron a la bestia, ¿no? O sea, Roma papal, ¿no? Como lo vemos, ¿no es cierto? Hoy en día todavía se ve, ¿no es cierto? Como al Papa le besan la mano, se arrodillan, eso es adoración, ¿no? Entonces, y entonces la gente, miren acá, dice, la gente, este mundo, adora así a la bestia, o sea, prácticamente al diablo. Entonces, ¿qué dice la gente, no? Al adorar. Acá esta palabrita yo les llamo, diciendo, ¿qué dice la gente? ¿Por qué le adora? Pues, ¿no? Entonces, se admiran y dicen, ¿quién como la bestia? Dicen, ¿no? Miren lo que dice ahí, ¿no? ¿Quién como la bestia? Dice, ¿no? ¿Quién como la bestia, no? Ahí está. ¿Quién podrá luchar contra ella? Miren esas preguntas, hermanos. ¿Qué significa eso, no? ¿Quién como la bestia? Es una admiración, ¿no es cierto? De quién, o sea, decimos, ¿no? Bueno, ¿quién puede ganarle, digamos, a un jugador de fútbol, el mejor jugador de fútbol? ¿Quién como ese jugador? ¿Quién podría jugar mejor que ese jugador, digamos? ¿Quién podría en una lucha, digamos, a un boxeador, digamos, ¿no? ¿Quién como ese boxeador? Nadie le puede ganar, ¿no? ¿Quién puede luchar? O alguien, ¿no? O un país poderoso, ¿quién va a poder luchar contra ese? Entonces aquí están viendo, ¿no? Que la bestia, o sea, Roma papal, se impuso, pues, ¿no? Se impuso. O sea, luchó hasta atacó el cielo mismo, ¿no? Hasta el santuario, como que lo destruyó, ¿no? El santuario del cielo mismo, ¿ah? En su ataque y aún todavía permanece, ¿no? Ese ataque, pero tuvo un tiempo, ¿no? En que así arruinó completamente. Hasta los ángeles a los que están habitando al cielo atacó. Entonces la gente, lógicamente, al ver ese poder que se manifestaba, aunque con fuerza, aunque injustamente, con todos los pecados, pero poderoso, ¿no? Entonces dice por ahí, le adoran por eso. ¿Quién como la bestia? Dice, ¿quién podrá luchar contra ella? Claro, nadie podía, pues hermanos. Nadie podía y Dios justamente había dado permiso para que eso suceda. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios dio permiso para que este Roma papal pueda actuar 42 meses? Esto en profecías es 1260 años. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? No, esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué? Y a ver si ustedes se ponen a pensar el por qué, hermanos. También dice aquí el versículo, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Bueno, está hablando de una boca que habla grandes cosas, blasfemias, que son maldiciones a Dios, o sea, eh, ataques pues directos a Dios, ¿no? A su santuario, al Señor Jesucristo como mediador, o sea, el ataque es pues al mismo Dios, ¿no? Ataca, ¿no? Entonces ahí con su boca dice pues hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad todavía, miren hermanos, aquí dice, se le dio autoridad para actuar 42 meses. En este caso, hermanos, así como recuerden ustedes, cuando Lucifer se presentó en una reunión que tenía Dios con los líderes de todos los mundos creados, así tenemos esa idea, hermanos, en el tiempo de Job, aparece pues un representante de esta tierra y se acerca ante Dios, pues, ¿no? Y Dios le dice, ¿de dónde vienes tú? Le dice. Dice yo, pues de rodear la tierra, de ahí vengo yo, ¿no? ¿Has visto a mi hijo Job? Hombre perfecto, hombre, no, de las características buenas, ¿no? Le dice. Y, pues me sirve, dice, ¿no? Claro, entonces el diablo, pues, se hace representante de esta tierra y le dice, ¿no? De que, claro, tú le proteges, por eso, pues, él está contigo. A ver, quítale la protección y vas a ver, pues, que va a maldecirte a ti. O sea, abominaciones va a hablar contra ti. Entonces Dios le dio permiso y aquí está diciendo la misma cosa. Y se le dio autoridad para actuar a este Roma papal. Dios es el que le ha dado autoridad también, no para que actúe 42 meses, o sea, 1260 años.
Entonces la pregunta que nos hacemos, ¿por qué? ¿Para qué Dios le dio ese tiempo? No a Satanás prácticamente a través de ese instrumento de Roma papal que actuara. Y sabemos que en ese tiempo ha hecho cosas terribles, ha matado a los santos, ha quemado, ha hecho la Santa Inquisición, todo. O sea, ha matado millones y millones de personas, hermanos, lo cual reconocen los papas, pues, ¿no? Lo que han hecho, ¿no? En la Edad Media. Hermanos, recuerden que cuando le dio permiso a Lucifer para que ataque a Job, ¿no? ¿Qué le hizo? Mató pues a sus 10 hijos, e incendió ahí las haciendas que tenía, todo, mató a todo, destruyó todo, en un instante, hermanos. Miren, entonces eso es lo que también hizo, pues, ¿no? Roma Papal en esos 42 meses que son 1260 años. Entonces, ¿pero por qué? ¿Para qué? Alguien puede responder, hermanos, en pocas palabras. ¿Por qué? ¿Para qué? A ver, hermanos, no sé si me están escuchando, creo que me he separado del... Hermano, justo no, o sea, si se le escucha. Es que estaba pensando en unos versículos. eh, Justamente estos días me preguntaba una amiga, me decía, ¿por qué Dios permitió tanta cosa, tanta maldad? Y hay un versículo en Romanos en que dice que por su maldad los entrega a su concupiscencia. A ver, lo voy a leer, hermano. Ya, Dice, por esto Dios a ver, es que habla también de otros tipos de pecados, pero habla en realidad del pecado en general. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural. Y bueno, y habla acerca de las cosas que hicieron los hombres también, de cosas sexuales, de las perversiones sexuales. Dice el versículo 28, esto es Romanos 1, versículo 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y ahí habla un montón de cosas, hasta el versículo 32 dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con quienes las practican. O sea, Dios les deja hacer para que se muestren tal como son. Dice que uno no conoce a las personas realmente hasta que ya se les cae la máscara. Y yo creo que en el fondo eso es lo que está haciendo Dios, que al enemigo se le caiga la máscara, ¿cierto? De quién es realmente para que el universo vea quién es y cuando caiga el juicio sobre él y sus demonios y todos aquellos que le siguen, reciban este juicio y esta destrucción definitiva, digan todos, realmente Dios es justo. Porque en este momento eso es lo que está en tela de juicio, la justicia de Dios. Y creo que por allí va mi hermano. muy bien, hermana, creo que usted ha dado ya pues la respuesta, está ya, la respuesta ahí está, hermana, sí, sí. Justamente pues, hermanos, los ángeles, si Dios lo hubiese exterminado o desaparecido a Lucifer por su rebelión, porque se separó, se independizó, entonces el concepto que hubiesen tenido de Dios sería pues que Dios, ¿por qué lo ha hecho, no? No hubiesen comprendido, ¿no? Hubiesen dicho que Dios es malo, que lo ha castigado, pero porque no sabían quién era pues Lucifer, porque él se presenta como bueno, ¿no? Pero en el fondo es malo, pues es asesino, es mentiroso, es todo, ¿no? Pero nadie sabía pues eso, hermanos. Se presenta con una máscara, como lo describió nuestra hermana Mónica, ¿no? Así se presenta hoy en día también con su máscara. Hermanos, Dios ha permitido que Él, durante todos los años que han pasado, hermanos, de esta rebelión, que se manifestara, hermanos, a todo el universo el carácter verdadero que tiene en los hechos. Todas sus pretensiones de Él, lo que Él quiere, entonces se manifiesta cuando vemos asesinatos, enfermedad, toda la desgracia de este mundo, hermanos, es generado pues por Él, por Satanás, ¿no? Entonces vemos el carácter realmente que tiene, ese carácter terrible, ¿no?
que la Edad Media claramente ahí, a través de Roma papal, se ve, ¿no?, lo que es el diablo, ¿no? Pretendiendo ser Dios, entonces ha matado a diestra y siniestra a los santos de Dios, ahí están los mártires de Dios. Entonces, ahí pues para un juicio justo, para que nadie cuestione y diga que Dios es autoritario y todo, no, no. Entonces se ve realmente el carácter de Satanás, ¿no?, que es terrible. Entonces con justicia es juzgado, pues, Satanás. No sé si queda claro, hermanos, pues, este asunto, ¿no? El por qué o para qué se le ha permitido, por ejemplo, estos 42 meses que hiciera lo que ha hecho, pues, terribles cosas, para que muestre, pues, su carácter realmente, hermanos, ¿no? Lo malo que es realmente, ¿no? Creo que ahí está la respuesta, hermanos. Pero vamos a dar una lectura por el tiempo, hermanos. Los comentarios de la lección de escuela, de nuestra escuela sabática, hermanos. Ya voy a intentar un ratito, hermanos, apagar micros para dar lectura ya. Y entonces vamos a ver. Dice, hermanos, la bestia, hermanos, del Apocalipsis. Escuchen bien, hermanos, lo que dice nuestra lección. La bestia del Apocalipsis es un poder religioso apóstata. Ahí está. Entonces, lo que vemos en Apocalipsis 13, hermanos, esta primera bestia es un poder religioso apóstata. Es una iglesia cristiana, digamos, ¿no? De nombre, ¿no? Religioso. Pero es apóstata, quiere decir que se ha apostado, como Satanás, de la comunión que tenía con su padre Dios, Lucifer, ha apostatado, pues se ha separado. Entonces él hace las cosas que él quiere. Entonces eso se llama apostasía. Entonces el poder religioso, Roma papal, ¿no? Decimos por eso, es apóstata, que surge pues de la Roma pagana. ¿Quién es el que ha surgido de la Roma pagana? Y crece todavía, ¿no? Hasta convertirse en un sistema de adoración mundial, hermanos, ¿no? Entonces, y crece, ¿no?, esta apostasía, ¿no?, que viene, ¿no?, este poder religioso, o sea, Roma papal, viene de Roma pagana y crece y ahora está creciendo, ¿no? Su herida también que tuvo se está sanando, entonces ya va creciendo este sistema de adoración mundial y todo el mundo pues le adora, hermano, todos se arrodillan, le besan la mano y todo, ¿no? Hasta los presidentes, ¿no? Ante el Papa se arrodilla, entonces, y solamente ante Dios uno debería arrodillarse. Recuerden que Juan también cuando ve las visiones del Apocalipsis, se arrodilló pues delante del ángel que le mostraba las visiones. Y el ángel, ¿no?, le dice, oye, levántate, Juan, levántate. Yo soy un ser como tú, le dice, ¿no? Adora a Dios, ¿no? O sea, arrodillarse, ¿no? Es adorar. Y entonces ni el ángel ni nadie puede recibir adoración, pues hermano, solamente Dios, ante Dios nada más debemos adorar. Esto es importante. Ahora, hermanos, vamos a escuchar algunos otros pasajes bíblicos más acerca de este asunto. Tal vez la pregunta que puede venir es, ¿y por qué se arrodillaron ante Jesús? Y Jesús no dijo, levántate, no, solamente ante Dios se debe arrodillar. ¿Por qué Jesús perdonó pecados? Si eso es, vamos a ver en la Biblia, eso es, pues, ¿cómo le llama? A ver, ayúdeme la palabrita. Perdonar pecados, porque lo acusaron de eso al Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, ya la Biblia misma. Según Apocalipsis 13:5, dice ahí, es un poder blasfemo. Y está hablando de Roma papal, no la bestia, dice. Es un poder blasfemo. En el Nuevo Testamento, la blasfemia, hermanos, se equipara con arrogarse los privilegios y las prerrogativas de Dios como un igual. O sea que cuando una persona, digamos, ¿no?, se equipara a Dios, dice, no, yo también soy Dios, pues soy Dios en esta tierra, ¿no? Entonces, cuando uno se equipara así, ese arrogarse, ese privilegio de Dios, ¿no?, o prerrogativa de Dios, como igual a Dios, entonces eso es blasfemia, dice aquí. Blasfemia. Ahí está, la palabrita era hermanos, blasfemia. Esta palabrita no recordaba. El decir que soy un Dios en esta tierra, eso se llama blasfemia, hermanos, ¿no? O sea, me comparo con Dios, ¿no? O tal vez también lo contradigo a Dios, pues no. Eso es una blasfemia. Ahora, vamos a ver qué dice Lucas 5:18 al 26 y Juan 10:33.
¿Qué dos aspectos de la blasfemia identifican estos versículos? Entonces acá miren lo que dice Lucas 5:18, hermanos. Y sucedió que unos hombres que traían, hermanos, en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro, ponerle delante de él. O sea, está hablando aquí, hermanos, de que hay, imagínense, 4 amigos de una persona que está completamente, pues, paralítico en su camilla, y han escuchado, pues, ¿no?, que Jesús está curando a los paralíticos y a toda clase de gente que está con todo mal. Entonces, los amigos que tenían fe, lógicamente, seguramente este paralítico también, entonces, pues, lo llevaron los amigos, ¿no?, ante Jesús, y viendo que tanta gente había allí, entonces por el techo, pues lo ponen, ¿no? No sé, ahí el techo sería abierto, no sé, pero el asunto es que lo bajaron ahí delante de Jesús. Y dice así, pues, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, o sea, el Señor Jesucristo ve la fe pues de ellos, de estos amigos. Mira, para todo esto, para encontrar soluciones, no de parte de Dios, hay que tener fe. Al ver él, o sea, Jesús, la fe de ellos, de sus amigos, ¿no? Le dijo, ¿no? Al paralítico, le dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Prácticamente acá el Señor Jesucristo le está perdonando pecados a este hombre paralítico. O sea, que la causa de la enfermedad, de la parálisis que tenía pues este hombre, era pues el pecado, sus pecados. Por eso el Señor Jesucristo dice, hombre, tus pecados te son perdonados. Ahora sí viene la pregunta, hermanos, ¿no? ¿Cómo es que Jesús, siendo hombre, él está perdonando pecados? Hermanos, miren acá, dice acá, ¿no? Entonces lo cuestiona, pues la gente le dice, no le cuestionan. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, pues no pensaban, ¿cómo? Diciendo, ¿no? ¿Quién es este que puede hablar blasfemias? ¿Quién es este que puede hablar blasfemias? O sea que eso está considerado, ¿no? En todo la Biblia, ¿no? Y que Dios había encomendado a los judíos, ¿no? Que esas cosas de perdonar pecados es blasfemias, o sea, nadie puede perdonar pecado. Entonces la gente decía, pues, pero ¿qué está haciendo este hombre perdonando pecado al paralítico? Está blasfemando, está tomando el lugar de Dios. Entonces dicen, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Hasta están preguntándose ellos, ¿no? Entonces el Señor Jesucristo dice, Jesús entonces conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué están pensando ustedes en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre, aquí hermanos recalcamos esto, ¿no? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Voy a poner con otro colorcito. El Hijo del Hombre, hermanos. Aquí esto es importante saber quién es el Hijo del Hombre. Ahí está. Pues para que sepáis quién es el Hijo del Hombre, como dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, dice, no tiene poder, ¿no? Potestad en la tierra Hermano, para perdonar pecados. Está hablando del Hijo del Hombre que tiene potestad para perdonar los pecados. Termino esto, hermano, a ver, dice, dijo pues así al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, hermanos, pues levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho, o sea, se levantó, pues, ¿no? Tomando el lecho en que estaba acostado, se fue pues a su casa glorificando a Dios, ¿no? Dando gloria a Dios, ¿no? Y todos, ¿no? Las personas sobrecogidos de asombro, glorificaban pues a Dios llenos de temor, daban gloria a Dios, ¿no? Decían, hoy hemos visto maravillas, decía la gente, ¿no? Viendo lo que había acontecido. Sí, hermano. hermano, acá necesita discernimiento, bastante conocimiento, empapados de la Biblia para descifrar quién es quién, ¿no?
porque Jesús es el Hijo del Hombre, claro que sí, de José y María. Y nosotros también somos hijos de hombre también, pues sí o no. Entonces, ¿qué entra? ¿Qué es lo que hay que saber? Discernimiento, hermano, conocimiento de Dios. Y esto con la presencia del Espíritu Santo. Y si no lo hacemos así, no vamos a poder discernir también, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermano Celso, ¿no? Estoy pensando, hermanos, en un texto bíblico, no sé si ese es Isaías 9:6, porque hay que dar respuesta a esto, hermanos, ¿no? Aquí. Entonces, aquí, hermanos, a ver, voy a agrandar esto, así. Isaías 9:6, tal vez para dar respuesta, ¿no? A la pregunta que yo mismo estoy aquí formulando. Aquí, hermanitos, voy a, este, darle color. ¿Dónde están los colores? A ver, no sé. Ah, ya, hay que bloquearlo. Y sí, Bueno, hermano Marcelino, puede participar ahí. Ahí está. que usted lo tiene, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando Jesús vino a esta tierra, vino plenamente Dios, plenamente hombre. Recordemos cuando Pedro, Tomás dijo, si no lo toco yo en su costado y veo las huellas de su mano y pongo mis manos allí, no lo voy a creer. Un día se apareció cuando las puertas estaban cerradas y todos los discípulos estaban allí y llamó a Tomás. Tomás, ven aquí y no seas incrédulo, sino creyente. Pon tu mano en mi costado. Y aquel discípulo incrédulo se arrodilló, dijo, Señor mío, Dios mío. Y Jesús no le dijo, levántate, yo soy hombre, no, porque era Dios. Le adoraron. Entonces tenemos que tener en la mente que Jesús vino un Dios fuerte, todopoderoso, como lo dice San Juan 1:1, ¿no? Que es el creador de todas las cosas que nosotros vemos, pero jamás utilizó ese poder para defenderse, para evitar el dolor, para cualquier cosa, no. Él sufrió como ser humano para salvarnos. Eso es lo que hay que entender, hermanos. Muy bien, gracias, hermano Marcelino. Justamente hemos coincidido, ¿no? Con ese texto bíblico que da respuesta. Estaba profetizado, pues, ¿no? Que realmente nuestro Dios, Emmanuel, hermanos, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Dios, el mismo Dios, el creador, ¿no es cierto? Él se ha encarnado, pues, o sea, Él es eterno, Dios, no tiene ni principio ni fin. Nuestro Dios, el mismo creador, se ha encarnado y vino como niño, pues nos dice la profecía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, hermanos, ¿no? Padre eterno. Nuestro Señor Jesucristo es Padre eterno, es Dios fuerte, es príncipe de paz, hermanos. Entonces, el Señor Jesucristo, pues, es el mismo Dios que vino a esta tierra encarnado. Por eso es que Él no decía a la gente que se arrodillaba delante de Él, levántate, yo soy simplemente un ser humano, ¿no? Era el mismo Dios, hermanos, pero estaba en carne, pues, hermanos. De ahí que el Señor Jesucristo, pues, perdonó pecados. Lógicamente, que de acuerdo a las normas, las leyes que da la Biblia, lo que da Dios, que cualquier ser humano, pues, no podemos ponerse en lugar de Dios. O sea, somos pecadores todos nosotros. El Señor Jesucristo, pues, no pecó, no pecó, no pecó. Sí, nació de la Virgen María, pero como ser humano estuvo, pero no pecó, pues, hermanos, no, no pecó. El diablo quiso hacerle pecar, pero no pecó como ser humano, ¿no? Y pues dependió plenamente de su padre estaba en el hijo, o sea, nos enseñó, nos dejó todo el ejemplo, ¿no? Que él
lo ha manifestado. Bueno, ahí está, hermanos, entonces, que y hay, hermanos, ataca el diablo también muchos grupos religiosos, así como los judíos, que no aceptaron que Jesús era Dios, no lo aceptaron. Por eso decía, tú eres un blasfemo, te matamos porque tú siendo hombre te haces Dios, así que por eso te matamos, no por las cosas buenas que tú haces. Y hay un grupo religioso también bien conocido en este mundo que no cree de igual manera como los judíos, no creen que Jesús es Dios. No es un ser humano nada más que ha nacido y ha muerto y así nada más lo considera. Pero Jesús pues ha venido justamente para morir. O sea, es el mismo Dios que se ha encarnado, ¿no? Y ha dado su vida por nosotros. Él es nuestro Dios también, ¿no? El Señor Jesucristo 100% Dios también, pues, ¿no? Ahora, voy a regresar entonces a la lección para terminar, que aquí nos aclara un poco más, ¿no? El texto bíblico, ahí está, hermanos. Miren, Hermano, el otro texto bíblico, termino esto, hermanos, después. Miren, aquí el otro texto bíblico, Juan 10:33. Le respondieron los judíos diciendo, ¿no? Para aclarar lo que dije, ¿no? Le dicen al Señor Jesús, pues no, los judíos, por buena obra no te apedreamos. Porque Jesús le decía, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué obra buena que he hecho me quieren apedrear? Los judíos le dicen, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, dicen. Porque tú siendo hombre, te haces Dios, dice. Hermanos, el hombre cuando se hace Dios, esa es una blasfemia realmente, pues. Pero Jesús era pues Dios, 100% Dios, es nuestro propio creador que ha venido por amor a nosotros, encarnado amén. para dar su vida por nosotros, hermanos. Sí, hermano Celso, diga. Dice aquí, hermano, mira, San Lucas 4, 24:45, dice, mira. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién hace entender, comprender? ¿Quién llega a la mente, a nuestro corazón? Dios, el Espíritu Santo. Él es ¿quién es quién, hermano? Ahora dice, en el mismo capítulo, el 27, dice, y comenzaron desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras de él. Decían, o sea, ¿de qué hablaba? Moisés, del Señor Jesucristo y todos los profetas. Este Génesis hasta Apocalipsis, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesucristo. La crucifixión es el medio ante Antiguo y Nuevo Testamento, es el centro. Por eso dice, todo el que creyere será salvo por él, ¿no? El que rechaza será también condenado. Ya dice, ¿no es cierto, Muy bien. hermano? Gracias, hermano. Muy bien, muy bien. Muy bien, hermanos, pues toda la Biblia está hablando del Señor Jesús, del plan de salvación. La única forma de salvar al hombre es que el mismo Creador, el mismo Dios, Él pudiera ponerse en nuestro lugar. No es que un ángel podía ponerse en lugar de nosotros para salvarnos. Nadie podía ponerse. El mismo Creador, Él mismo, el mismo Padre, nuestro Padre Dios, Él mismo tenía que encarnarse para salvarnos. Y entonces, hermanos, pues Él a través del Hijo está pues en esta tierra. Es el mismo Dios el que da su vida por nosotros como humano, ¿no? 100% humano también. Termino, hermanos, por el tiempo, dice así. Los dirigentes, hermanos, acusaron pues de blasfemia a Jesús. En el caso de Jesús, las acusaciones eran injustas porque Él tiene la esencia, esta palabrita, ¿no? La esencia, hermanos, la esencia y todos los poderes y las prerrogativas de Dios. Claro, es pues nuestro Dios, no el Señor Jesucristo, incluyendo el derecho a perdonar nuestros pecados. Y eso es porque Jesús es Dios, ¿no? No así pues el Papa o cualquier otro personaje en esta tierra que se atreve a perdonar pecados, eso sí es blasfemia, pues porque no es Dios, no somos un pecador como nosotros. O como tan poderosamente lo expresó, dice, ¿no? ¿A quién le dijo esto? A Felipe, ¿no? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe, ¿no? Porque Felipe preguntaba, pues Señor, muéstranos al Padre, nosotros queremos ver al Padre y eso es suficiente, nos basta eso, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y entonces el Señor Jesús le dice, ¿qué te pasa, Felipe? Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ahí está. El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Está bien, hermanos? ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. Mientras tanto, en 1 Timoteo 2:5, hermanos, ¿qué dice acá? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí está la respuesta también, hermanos, al título de nuestra lección. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo, ¿no? Aquí uno solo, hermanos, ¿ah? Un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese único mediador, ¿quién es, hermanos? Es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Nuestro Señor Jesús. Enseña pues entonces, hermanos, que hay solamente un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. En contraste, hermanos, aquí está el contraste, lo contrario, hermanos. La iglesia romana enseña que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Eso, pues, hermanos, es blasfemia. Eso es blasfemia. Miren, la iglesia romana enseña que el sacerdote es el mediador entre Dios y la humanidad pecaminosa. Eso en su mente está eso bien grabado de los sacerdotes, de esos líderes religiosos, ¿no? De la iglesia romana, que son mediadores. Pero, dice la lección, debido a que el sacerdote mismo es un ser humano pecador, no puede ser nuestro mediador, porque él también necesita un mediador, pues. La blasfemia también se define, hermanos, como la pretensión de cualquier hombre de ser Dios o de estar en lugar de Dios, hermanos. O sea, que pretender ser Dios, ocupar el lugar de Dios, eso también es blasfemia, hermanos. Estas son solo dos declaraciones de fuentes autorizadas de la Iglesia romana. Vamos a ver, miren, las fuentes, ¿no? De la Iglesia romana, o sea, sus fuentes, ¿no? O sea, sus manuales que tienen sus libros, la Iglesia romana. De ahí se saca estas dos cosas. Miren lo que dice acá. El Papa, dicen ellos, es de tan grande dignidad y tan exaltado que no es un mero hombre. Dice, mira, no es un mero hombre, dicen el Papa. Es como si fuera Dios, dice, en la tierra. O sea que el Papa dice, es como si fuera Dios en esta tierra. ¿Dónde dice eso? Ahí está en sus libros. Dice Lucius Ferraris, Papa, artículo 2 en su Profta Biblioteca, 1763, tomo 6, páginas 25 al 29. Ahí está en sus propios libros, habla eso, de que el Papa es como si fuera Dios en esta tierra. Eso creen, pues por eso se han atrevido a matar a diestra y siniestra, diciendo a cualquier persona, tú eres un hereje, o sea, ya, por cualquier razón, ¿no? Entonces mataba a la gente, ¿no? Y hoy en día otra vez ese espíritu se va a levantar, hermanos. Otra fuente, ¿no? De la iglesia romana. El Papa León XIII se jactó, pues acá dice, ¿no? ¿Qué dice, no? Nosotros, dice, o sea, los papas, ¿no? Hablando de los papas, nosotros, dice, ¿no? Tenemos en esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Mira lo que dice ese atrevimiento, ¿no? Eso creen realmente, hermanos. Eso creen al 100%, ellos viven así. O sea, ellos creen que ocupan el lugar del Dios Todopoderoso. Y eso es pues blasfemia, hermano. ¿Dónde está? ¿En qué fuente? Acá está the Great Encyclical Letter of dice Leo, bueno, Nueva York, 1903, página 193. Bueno, ahí está, hermanos, en su fuente. Ahí está, la fuente también. Estas afirmaciones se vuelven aún más relevantes cuando entendemos que la palabra anti, la palabrita, hermanos, anti, ese prefijo anti, como en la palabra anticristo, no siempre significa, dice, contra, no siempre quiere decir contra. También puede significar, dice esa palabrita anti, en lugar de, en este caso, en lugar de Dios, ¿no? O ponerse en lugar de Dios. Ese es anticristo, que se pone en lugar de Dios. Por lo tanto, anticristo también significa en lugar de Cristo. Esto sí es blasfemia, hermanos. Esto sí es blasfemia, pues no. Bueno, ahí terminó nuestra lección. Los comentarios de la hermana Juan, ya no hay tiempo, hermanos. Voy a pedir, a ver, a nuestro hermano que nos despida en la oración. A ver, hermana Mónica, pues despídanos en la oración, usted, hermanita.
Amén. Hermanito, pongámonos reverentes para orar, ¿sí? Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su nombre por los siglos de los siglos. Señor Santo, agradecemos, mi Señor, el que usted ponga el deseo en nuestro corazón, mi Señor, de adorarle desde temprano, mi Señor. Queremos suplicarle, Padre bendito, que podamos ponerle a usted en primer lugar siempre, Padre amado, porque solo usted Amén, es Señor. digno de la honra, la gloria, el imperio, del poder, de todo, mi Señor Santo. Que todo lo que Amén. hagamos durante este día lo podamos hacer, mi Señor, tomados de su mano, para glorificarle, Amén. mi Señor. Que podamos hablar a otros, para que podamos llevarles a otros este mensaje también, mi Señor. Amén. Acompáñenos durante este día, se lo rogamos, Señor, sabiendo que no merecemos nada. En el nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Hasta mañana. Hasta